Palestina, humillación sistemática a ciudadanos de segunda. Hasta principios del siglo XX, el territorio que hoy conocemos como Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Allí las comunidades cristianas y judías, principalmente en Jerusalén, Safed, Hebrón y Tiberias, vivían bajo un sistema islámico centenario, la Dima. Este pacto de protección, que en realidad era un pacto de conservación de la vida, convertía a judíos y cristianos en dhimis, personas protegidas, pero claramente subordinadas. Hoy exploraremos cómo se aplicaba a este sistema el rol de la yizia y las consecuencias de la humillación constante que marcaron la vida de los judíos y cristianos en esa época. Hola, soy Francisco Sánchez y te invito a reflexionar. ¿Qué era la Dima? ¿Qué eran los dhimis? En un país musulmán, la Dima era un contrato islámico tradicional basado en el pacto de Umar y la Sharia, a cambio de la conservación de su vida y bienes. Los judíos y cristianos dhimis aceptaban vivir como súbditos de segunda clase bajo dominio musulmán. El sistema de la Dima surgió como resultado de las conquistas realizadas mediante la yihad menor, que era la lucha armada. Si en los territorios conquistados había habitantes de los pueblos del libro, como ellos lo llamaban, es decir, judíos y cristianos, a estos le daban a escoger dos cosas. Primero, convertirse al Islam o pagar la yizia para obtener la suspensión de la yihad. Si elegían convertirse al Islam, eran considerados como cualquier ciudadano con obligaciones y privilegios. Si elegían no aceptar el Islam y pagar la yizia, se convertían en dhimis, una población inferior que se debe de someter completamente a los musulmanes. En dado caso que no pagaran, se restablecía nuevamente la yihad contra los mismos dhimis para exterminarlos. La traducción del árabe al español del versículo 29 de la sura At-Tauba del Corán, en donde se basa la Dima, es la siguiente: extermina a aquellos que no crean en Alá ni en el día de la resurrección y no consideran prohibido lo que Alá y su mensajero han prohibido, y no adoptan la religión de la verdad entre los que fueron dados el libro, hasta que paguen la yizia de buena gana y sean humillados. En el siglo XIX, en los territorios que ahora es Palestina, los judíos sefardíes y askenazíes estaban organizados en comunidades llamadas milet. Tenían cierta autonomía interna para sus asuntos religiosos y judiciales, pero estaban sujetos a restricciones estrictas. No podían construir nuevas sinagogas o nuevas iglesias, ni repararlas sin permiso. Sus casas y lugares de culto no podían ser más altos que los de los musulmanes. Debían vestir de manera distintiva, a menudo turbantes o cinturones amarillos para diferenciarse. Tenían prohibido portar armas, montar a caballo con silla o hablar en voz alta durante la oración musulmana. Tenían prohibido convertir a musulmanes a su fe, ni realizar actos de culto que pudieran considerarse provocativos para la mayoría musulmana. En tribunales, el testimonio de un dhimi valía menos que el de un musulmán. Los dhimis vivían mayoritariamente en barrios separados, como el barrio judío de Jerusalén, descrito por viajeros europeos como uno de los más pobres y sucios de la ciudad. Esta no era igualdad, era tolerancia condicional. Los judíos y cristianos podían practicar su fe, pero siempre recordando su inferioridad ante los musulmanes. La yizia, el impuesto de la sumisión. Uno de los pilares de la Dima era la yizia, un impuesto per cápita que solo pagaban los varones adultos no musulmanes. No era solo económico, simbolizaba la sumisión al Estado Islámico. En Palestina del siglo XIX, la yizia se recolectaba a menudo en forma colectiva por la comunidad judía.
Aunque los otomanos la reformaron parcialmente con los Tanzimat, 1839 a 1856, en la práctica seguía aplicándose en las provincias combinadas con otros gravámenes y exacciones informales. Viajeros y testigos de la época describen cómo el pago se realizaba en ceremonias públicas humillantes. El dhimmi debía inclinarse a veces para recibir un golpe simbólico en la cabeza o ser insultado por los recaudadores, recordándole que pagaba por el derecho a existir como infiel. Consecuencias de negarse a pagar la jizya. Al incumplir con su obligación el dhimmi dejaba de gozar de la suspensión de la yihad, garantizada por el pacto. Lo exponía a la persecución, según la yihad, confiscación de bienes, la esclavitud y la pena de muerte. Había opciones alternativas. En muchos casos se le ofrecía la posibilidad de convertirse al Islam, lo que le exoneraba de la jizya y le otorgaba los mismos derechos que los demás musulmanes. También podía optar por abandonar el territorio dominado por los musulmanes. El resultado de vivir bajo la dhimma, pobreza extrema. Muchas comunidades judías en Jerusalén y Safed dependían de la jaluka, caridad de la diáspora judía, para sobrevivir. La jizya, sumada a otros impuestos otomanos y locales, agotaba sus recursos, los ahorcaba económicamente. Emigración o conversión. Algunos judíos abandonaban la tierra o se convertían al Islam para escapar de la onerosa carga. Vulnerabilidad. Sin armas y con estatus inferior, las comunidades quedaban expuestas a saqueos cuando el control otomano se debilitaba, como sucedió en la ocupación egipcia de Muhammad Ali en 1831 a 1840. La humillación cotidiana de los judíos. La humillación no se limitaba al impuesto, era un sistema diario de degradación diseñado para recordar la superioridad musulmana. En Jerusalén, los judíos eran frecuentemente descritos por visitantes europeos como los más oprimidos. Vivían en el Jared el Yahud, barrio de la suciedad, insultados por musulmanes. Niños musulmanes les arrojaban piedras o los acosaban impunemente. Restricciones adicionales. No podían dar testimonio válido contra un musulmán sin testigos musulmanes, lo que dejaba impunes muchos abusos. Debían ceder el paso o el asiento a cualquier musulmán. Sus funerales tenían que ser silenciosos y sin procesiones llamativas. En baños públicos o espacios compartidos debían llevar marcas distintivas. En Safed y Hebrón, episodios de violencia como el pogromo de 1834 durante la revuelta contra los egipcios dejaron cientos de judíos muertos, mujeres violadas y sinagogas saqueadas. Incluso después de los decretos de igualdad de 1856, las actitudes locales no cambiaron de la noche a la mañana. Los judíos seguían siendo vistos como dhimmis, coloquialmente como perros. Testimonios de la época como los de Sir Moses Monteflores o viajeros daneses y británicos coinciden. Los judíos de Palestina vivían en una miseria y sufrimientos constantes, peor que en muchos otros lugares del Imperio Otomano. Reformas otomanas previas. En 1839, el Imperio Otomano, con el objetivo de modernizar la región, inició las reformas Tanzimat con el documento Hati Sherif de Gulhane, que intentó reconocer en términos generales la igualdad de los derechos entre sujetos musulmanes y no musulmanes. Pronto, como la dhimma estaba muy arraigada en la sociedad, que prácticamente esta reforma se quedó en la letra muerta. En 1856, el documento Hati Humayun intentó reafirmar esta igualdad.
en papel abolió la jizya y el estatus del dhimmi, estableciendo una ciudadanía otomana común para todos los habitantes, independientemente de su religión. Sin embargo, la aplicación práctica fue desigual y algunas restricciones sociales persistieron. Cambio de soberanía y sistema legal. En 1917, los británicos tomaron el control de ese territorio y lo llamaron Mandato Británico de Palestina e implementaron el sistema legal basado en el derecho anglosajón, que reemplazó gradualmente las normas islámicas y otomanas. Se establecieron tribunales mixtos y se introdujeron leyes que garantizaban la libertad religiosa y la igualdad civil. La dhimma estaba abolida, por lo que los judíos ya no pagaban la jizya. Ahora sí, los judíos tenían libertades e igualdad. Solo que los musulmanes no estaban dispuestos a otorgarles estos privilegios y surgieron campañas de exterminio. En las campañas de terrorismo para el exterminio de los judíos impulsadas por Aj Amin al-Husseini, en las décadas de 1920 y 1930, los musulmanes gritaban: Palestina es nuestra tierra y los judíos son nuestros perros. ¿Qué significaba este grito? Ese grito mostraba lo que realmente pensaban los musulmanes de los judíos, mostraba lo que existía en su corazón, mostraba su cosmovisión. Creían que lejos de estar abolida la dhimma, estaba más vigente que nunca, por lo cual ellos se sentían con el derecho de hacer válida la yihad para quitarles la vida. Fuera del concepto de la dhimma no se puede entender el actual conflicto árabe-israelí. El móvil del conflicto árabe-israelí es que los judíos en estatus de dhimmis en territorio musulmán se han rebelado ante sus superiores musulmanes, por lo que merecen la muerte, según el versículo 29 de la sura At-Tauba del Corán. Conclusión. La aplicación de la dhimma y la jizya en la Palestina en el tiempo que los otomanos la gobernaron no fue una convivencia idílica, sino un sistema de subordinación legal y social que mantuvo a los judíos y cristianos en posición de inferioridad. Tal como los musulmanes les decían, eran sus perros. La humillación sistemática, económica, física y simbólica fue parte integral de ese orden. Solo con las reformas otomanas tardías y posteriormente con cambios geopolíticos del siglo XX, este estatus comenzó a erosionarse. Entender esta historia es clave para contextualizar el conflicto moderno en la religión más allá de narrativas simplificadas. La historia de los dhimmis en Palestina nos recuerda que la protección bajo la dhimma tenía un precio muy alto: sacrificar la dignidad y la igualdad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿Y usted, estimado amigo, qué opina? ¿Conocías que en lo que conocemos como Palestina se aplicaba la medida injusta llamada dhimma contra los judíos y cristianos? ¿Conocías lo que era la dhimma? ¿Conocías lo que eran los dhimmis? Si te ha gustado el tema, dale like, comparte este video y suscríbete al canal para más historias que probablemente no te contaron. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Soy Francisco Sánchez y esto es ¡Hey! ¡Despierta!